amigos, ¿cómo están? Bueno, nos reunimos como todos los fines de semana y he traído para este día un tema bastante interesante que creo que generalmente es uno de los que ha generado más mitos, producto de la utilización de este tema en el cine y la literatura. Me refiero a Esparta. ¿M? Y el tema de hoy es Esparta versus Esparta. ¿Por qué he llamado así a este capítulo número 5 de Cultura entre Guerras? Es porque justamente quiero poner eh, al tapiz tanto las evidencias históricas y contrastarlas con algunas de las preconcepciones que tenemos o algunos mitos de los cuales generalmente es la misma cinematografía la que se ha encargado de generar este universo extraño y poco probable en términos históricos de lo que realmente deberíamos saber de Esparta. Pero para entrar en materia vamos a hablar un poco de Esparta. ¿Cuáles son los orígenes y de esta civilización, de esta importante ciudad-estado o polis griega? Y se forma en la región de Laconia por la unión de 5 obai o pueblos independientes hacia el siglo IV a.C. aproximadamente. Y el sistema de organización política inicial era un consejo de magistrados o éforo o eforado, otro de ancianos o jerusía, de ahí viene la palabra, por ejemplo, geriatría, ¿m? Y otro de guerreros que era la apela. ¿M? La gran diferencia de esta ciudad-estado, entendiéndola como una ciudad-estado fortificada que tenía poder mucho más allá de las mismas murallas de sí, eh, ¿en qué se diferenciaba al resto de las poleis? Vamos a utilizar la palabra poleis y polis. La palabra poleis significa ciudades y polis, ciudad. ¿Ok? Entonces cuando hablamos de las poleis griegas estamos hablando del resto de ciudades griegas de la península. Muy bien, volviendo al tema, ¿qué era lo que diferenciaba a esta importante polis griega de las otras poleis? Era que su sistema político estaba basado en la diarquía, vale decir, dos reyes. Uno de ellos se hacía cargo del mando militar de Esparta y el otro se hacía cargo de la religión, es decir, como sumo sacerdote en los oficios religiosos de la ciudad y de todas las otras aldeas y poblados que estaban bajo jurisdicción de Esparta en la región de Laconia. Hay varios conceptos que van a ir apareciendo a lo largo del tiempo como conceptos que utilizamos hasta el día de hoy, como el hecho de Laconia, que es una región en el sur de la península de los Balcanes, en Grecia, y que se utiliza hoy día el concepto de lacónico para un modo de hablar preciso, conciso, corto. No hace alarde de gran cantidad de explicaciones, sino que tiene que ver con un modo de hablar muy directo y corto, seco. Bien, entonces, como les decía, esta es una diarquía que se va a manejar en base a dos reyes, que uno va a ostentar el cargo de comandante en jefe de los ejércitos y el otro sumo sacerdote. Este sistema venía desde muchos años o siglos atrás,
y según algunos de los planteamientos respecto a su origen, tiene que ver con la unión, por así decirlo, federada de dos grandes familias que van a dar origen a Esparta y que obviamente se van a repartir el poder. Estas familias aristocráticas van a ser conocidas como los Ágiadas y los Europóntidas, ¿ok? Que decían descender de los Heráclidas, que era la supuesta línea de sucesión de los hijos del héroe Heracles, conocido en Roma como Hércules. Por lo tanto, esto tiene que ver más que todo con un origen mítico, un mito fundacional en la civilización espartana. Ya desde los inicios del siglo VIII antes de la era cristiana, toda Grecia vivió un periodo de crisis generalizada, eso se le llama estasis, y obliga a la mayor cantidad de las poleis a colonizar nuevos territorios, ¿no? Esto se le llama la segunda era de la colonización griega. Debido a los diferentes conflictos internos de la península, obviamente que muchas poleis griegas van a buscar territorios de ultramar, mucho más allá del hecho de una colonización de carácter militar. También tiene que ver con establecer lazos de comercio, y es allí donde los griegos van a fundar en diferentes partes de la cuenca del Mediterráneo gran cantidad de colonias, precisamente zonas de comercio, ¿no? Lo que hoy día llamaríamos algo así como polos de atracción o clúster. Ya los griegos por allá, por el siglo VIII, antes de la era cristiana, van a conformar esta expansión con diferentes núcleos de comercio a lo largo y ancho del mar Mediterráneo. Ahora, en el caso de Esparta fue diferente. Esparta se va a concentrar en la conquista del territorio de Mesenia para ir adquiriendo nuevas tierras de cultivo y aprovechar obviamente a la mano de obra que allí se encontraba, esclavizándola o semi-esclavizándola. Por allá en la primera guerra mesenia, del 750-735 antes de la era cristiana, los espartanos consiguen este objetivo. Convierten a los mesenios en esclavos. De ahí vienen los que vamos a conocer a lo largo de la historia como la clase hilota. Y estos van a dividir sus tierras en cleros o lotes. De ahí viene la palabra lote. Me compré un lote ahí en unas parcelas. De ahí viene la palabra lote. Para las clases altas, es decir, la aristocracia, la clase alta, la oligarquía espartana, aquellos que eran homoioi, o sea, los iguales, se van a dividir estas tierras, y estos hilotas van a trabajar como mano de obra esclava para las clases altas. La oligarquía, los homoioi o espartanos, que eran los verdaderos espartanos, los espartiatas, no van a trabajar. Va a ser una clase aristocrática que va a sostenerse en base al trabajo esclavo o semi-esclavo, pero que se va a dedicar enteramente a la guerra. A la guerra y también a la política, pero no de la misma forma como la llevaron a cabo los atenienses. Ya en el periodo del año 660 al 640, antes de la era cristiana, los campesinos mesenios se sublevaron, producto de las pésimas condiciones de vida en las que se desarrollaba su trabajo. Obviamente el trabajo esclavo no es de por sí un contexto en el cual un hombre pueda sentirse cómodo. Por lo tanto, comienza la Segunda Guerra Mesenia, y a pesar de la victoria espartana, las pérdidas sufridas por los espartanos en materia de hombres, de soldados,
llevaron inevitablemente a una reforma al sistema social y político que ellos tenían. Entonces, de partida, hay que pensar que la élite espartana era lo suficientemente reducida en número en comparación a los ilotas, que en masa eran mucho, mucho más. Por lo tanto, generalmente estos pueblos sacrificaban la flor y nata de sus generaciones en el campo de batalla, lo que significaba también un duro revés porque eso implicaba tener menos personas a cargo del ejército y menos personas gobernando. Se volvía un peligro constante y de hecho los espartanos vivieron a lo largo de su historia como civilización en ese constante peligro de la cantidad por sobre su cantidad como espartanos legítimos en comparación a los otros a los otros habitantes que eran los ilotas que trabajaban para ellos, ¿no? Entonces, cuando termina este proceso complejo, adviene una reforma, y aquí es donde aparece la figura de Licurgo, un personaje semilegendario, un político, un regidor y soldado también, eh, semilegendario. La figura de Licurgo ha estado siempre en el debate y se existió en el tiempo. Es casi algo casi mítico como Ragnar Lothbrok o como el mismo William Shakespeare. Semi-legendaria, semi-histórica. Se mezcla el personaje legendario con el personaje histórico. Entonces aparece Licurgo y la gran Retra. A pesar de esto, como les decía yo, de la confrontación entre los elementos míticos y los netamente históricos, hay algo en que ambas versiones están de acuerdo. La llamada donación de la constitución espartana que recae en un legislador, que es Licurgo. En algún momento por ahí del siglo VII antes de la era cristiana. Y esta gran retra, o sea, la gran donación de este código, de este sistema legislativo, de esta, por así decirlo, constitución, suponía una adaptación y una corrección al sistema político que los espartanos habían experimentado desde su formación como civilización. Significaba una corrección o una reforma a su sistema político, educativo, económico, ¿ya? Con el cual obviamente iban a seguir una evolución completamente diferente al resto de las ciudades griegas. Ahora lo que tenemos que ver cómo estaba organizado el sistema político de los espartanos. Tenemos la diarquía, que sigue siendo la institución fundamental de Esparta. Se va a repartir el poder entre dos reyes, como les decía yo, que tenían las mismas funciones. Da lo mismo, uno podía ejecutar en un momento el cargo militar, como el otro el religioso y viceversa. ¿Ya? A nivel religioso, uno era sumo sacerdote de Zeus, Lacedemonio, y el otro de Zeus, Uranio. La pequeña diferencia entre ambos que tenían era la consideración de divinos, y ostentaban el poder del ejército y tenían la potestad de declarar la guerra. También nombraban a los proxenoi, que eran los embajadores espartanos en otras poleis, para no olvidarnos del concepto, y también eran responsables de velar por el bienestar de su pueblo. Otro elemento fundamental del sistema político espartano va a ser la apela. La apela era una asamblea popular de la cual estaba conformada por todos los ciudadanos, hombres, ojo, hombres. Si bien el rol de la mujer en Esparta era increíblemente más liberal y tenía mucho más poder que las mujeres de las otras poleis, quienes podían votar en la apela eran hombres mayores de 30 años. En esta institución
las decisiones se tomaban por aclamación. ¿Qué es eso, aclamación? A ver, en Esparta, en Atenas se votaba por mano alzada o también con piedras de color blanco y negro para los votos a favor y en contra. O sea, una votación o a mano alzada o con piedras que eran metidas en una vasija. Aquí es por aclamación. ¿Qué es eso? Es lo que, como muchas veces lo vimos en el colegio, cuando se quería elegir a alguien y se lo elegía o se elegía un conjunto de personas de acuerdo cuánto se aplaudía por tal o por cual persona. Eso es aclamación, o sea, el bullicio, ¿no? La aclamación, los gritos, los aplausos eran los que decidían a modo de voto en las decisiones. Nos podría parecer descabellado, yo creo que hoy día ninguno de nosotros se podría poner a pensar en que las cosas en este mundo actual se podrían decidir mediante un aplausómetro. ¿Mm? Pero fíjense que los espartanos lo lograron, no tenían ningún... Ahora hay que entender que eran sociedades mucho más reducidas en cuanto a cantidad y que los derechos de ciudadanía recaían sobre una minoría muy reducida. Por lo tanto, no es difícil. Aparte tenían que ser mayores de 30 años. Sabiamente, tanto los griegos, y aquí los espartanos, como los romanos definían que la mayoría de edad tenía que ser a los 30 años. Y obvio, hay gente que todavía en la medianía de los 20 años todavía da el voto. Y creo que la madurez mental, y eso está comprobado científicamente, se adquiere a los 30 años. ¿Ya? Eso es un dato interesante que lo tengo. ¿Ya? Entonces, como les decía yo, las decisiones se tomaban por aclamación y no por votación. Esto provocaba y convocaba, y presidía, esta institución, estaba convocada y presidida por los éforos y fundamentada en el sentido de no debatir las cuestiones que se planteaba en la jerusía. También nombraban a los generales o estrategos, elegían a los éforos y otorgaban la libertad a los hilotas que hubiesen destacado en el combate. Hay que entender una cosa, que con la reforma de Licurgo, muchos de los hilotas entraron a combatir para el ejército espartano porque la élite era tan poca en cantidad que necesitaba obviamente más soldados de los que ellos mismos podían proporcionar desde su condición de élite. La otra institución que componía el sistema político espartano era la jerusía. Y esta estaba compuesta por 30 miembros, 28 gerontes, más los 2 diarcas, es decir, 28 ancianos, más los 2 reyes. O sea, los 2 reyes eran parte de la jerusía. Ahora, estos eran elegidos entre las 3 tribus que conformaban Esparta, 10 por cada una. O sea, 10 de una tribu, 10 de la otra y 10 de la otra. Todos debían ser mayores de 60 años. A los 60 años hoy día, en la actualidad, un hombre no es considerado un anciano. Por más que hoy día hablamos de tercera edad y todo ese tipo de tonteras, pero vitalmente hablando, un hombre a los 60 años todavía lo consideramos joven. Pero en aquel entonces, un hombre de 60 años ya era considerado un anciano. Y por lo tanto un hombre investido de una sabiduría, de una altura moral, de un conocimiento, de un manejo, que un hombre de 30 obviamente no tenía. Los cargos en la jerusía eran vitalicios. En esta institución se debatían, por ejemplo, propuestas que debían ser ratificadas por la apela y juzgadas, y también se juzgaban los casos de traición a Esparta. Y finalmente tenemos el éforo o el eforado, la tercera institución que gobernaba Esparta. Y esta se componía de 5 miembros que eran elegidos anualmente, eran cargos revocables. La reforma de Licurgo convirtió a este organismo en el más poderoso de todos,
convocaban y presidían la apela, pero además tenían poderes ejecutivos y de supervisión de los propios diarcas. Es decir, era un ente supervisor. Sería algo así como en la actualidad el Tribunal Constitucional, o por ejemplo algún tribunal, por ejemplo, como, a ver, ¿como qué? ¿Con qué lo podríamos? Sí, como el Tribunal Constitucional, principalmente como el Tribunal Constitucional, más que como más que la Contraloría, como el Tribunal Constitucional, porque está velando por el buen funcionamiento de las otras instituciones. Aquí lo que podemos ver en estas tres instituciones es que hay una interacción entre estos tres consejos. ¿Mm? Y finalmente el eforado es el que se encarga de supervisar el buen funcionamiento de estas, y también de supervisar las funciones de los diarcas, o sea, de los dos reyes. Pero ya tenemos el entramado político. Ahora lo que tenemos que ver qué hizo posible que Esparta llegara a ser como es. No solamente lo político. Y aquí hay un factor fundamental que es la base de toda sociedad, que es la educación. ¿Mm? El sistema educativo, conocido como agogé, en Esparta, fue el elemento cultural más influyente en la sociedad. Producto de ello es que aparecen estos 300 que se hicieron famosos en la batalla de las Termópilas, en el paso de las Termópilas, en la guerra contra los persas, y su rey Jerjes. A tal punto llegó lo legendario del sistema educativo, que más de alguno hemos visto la película Esparta, Los 300, de Frank Miller, que es una novela, y que se hizo una adaptación al cine, que obviamente está relacionada más con lo que escribió Frank Miller que con lo que la historia nos puede decir de la leyenda de los 300. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero no hay que tomar nunca este tipo de creaciones literarias o cinematográficas como algo dado, certero y preciso. O sea, esta es la verdad y no hay más. No, porque el cine, como toda otra expresión cultural, está sujeto a una adaptación, a interpretaciones. Los directores de cine se toman licencias respecto a la creación misma de la obra. Eso lo podemos ver en El Señor de los Anillos y en El Hobbit. Por lo tanto, donde tenemos que ir a bucear es en el mismo sistema educacional, algo que fue el que finalmente dio como resultado hombres como Leonidas y los 300. Lo primero que hay que tener en cuenta respecto a Esparta, que se consideraba al aspirante de este sistema educacional, la agoge, como un ciudadano perteneciente al Estado, que lo cede a su madre hasta los 7 años. Es decir, la mujer espartana paría y ese hijo le pertenecía ya desde su nacimiento al Estado, pero por razones de crianza, amamantamiento, formación de costumbres básicas, el Estado espartano le va a permitir a la mujer espartana tener ese niño hasta los 7 años para después entregarlo. Todo ese periodo que va desde el nacimiento hasta los 7 años se llama anatrofe, con ph. A partir de los 7 años, el joven entraba en una fase del eirenado, que va desde los 7 a los 20 años, en la cual se incorpora a grupos educativos en los que debe aprender a leer, escribir, a ejercitarse físicamente. Saben que para los griegos el tema de la gimnasia, la cultura física, el culto a la belleza y el cuerpo es una cuestión fundamental. No se entiende Grecia sin ese elemento cultural que es la gimnasia, entre otras artes como la poesía, la música, etc. Pero fundamentalmente se da una formación de tipo militar. O sea, todo eso que yo les nombré está inserto dentro de un tipo de formación
paramilitar. Es decir, los jóvenes se van a entrenar desde los 7 hasta los 20 años para poder ser dignos candidatos para entrar al ejército. Ojo, todavía no entran al ejército. De los 7 a los 20 todavía no son soldados. Se van a preparar en un camino largo hasta los 20 años para ser dignos soldados, para poder recién entrar al ejército. Quienes lograban pasar todo ese colador de los 7 a los 20 años eran los únicos que podían ser soldados espartanos. Ojo, los ilotas no podían entrar a este sistema. A partir como les decía yo, de este sistema, la Agoge, el adiestramiento obviamente era extremadamente duro en el futuro de la Espartiata. Estos niños debían sufrir hambre, frío, privaciones, castigos físicos, además de implicarse obviamente con sus propios compañeros, formar un núcleo de camaradería estrecho, sentido de la lealtad a toda prueba. La cobardía y la traición eran completamente ajenas al espíritu militar y cultural de Esparta. Ojo, si uno empieza a ver este tipo de cosas con la mirada actual, especialmente la mirada de ciertos sectores que se ofenden por todo, que encuentran que todo es inhumano, malo, pernicioso, violento, ¡ay, qué miedo! No podemos ver a la civilización espartana, ni a los mismos griegos en su totalidad, con los ojos actuales. Podemos tener reparos en muchos aspectos, pero no nos podemos juzgar, una, porque ya no existen como civilización, y segundo, que todos estos aspectos que hemos ido hablando tienen que ver con un momento preciso en la historia, en el cual fue necesario. Hoy en día no lo es, pero en su momento sí lo fue. Como les decía entonces, al cumplir los 20 años ya se consideraba a estos jóvenes dignos guerreros espartanos y podían ingresar ya definitivamente en las filas del ejército espartano, y recibían un lote de tierra, un cleros, y participaban en la vida social como el resto de los espartiatas. O sea, después de este largo periodo, él era digno representante de Esparta, era depositario de todos los derechos y deberes que eso conllevaba. La pertenencia a esta comunidad y la camaradería que se fomentaba al interior de esta unidad hacían que el ejército espartano fuera imparable, imbatible. Y eso era lo que lo diferenciaba. Ojo, por una cuestión muy fundamental. Todas las poleis griegas tenían ejército, sí, pero Esparta era la única que se especializaba en formar máquinas de guerra. La única que tenía un ejército completamente profesional, como los actuales. Como los ejércitos actuales, con una carrera militar, con una vida consagrada a las armas. Eran los únicos. Todos los otros ejércitos de las poleis griegas eran completamente, eran ciudadanos en armas. Eso. Esparta no tenía ciudadanos. Todos eran soldados. Y las mujeres también sabían luchar. Lo que sí, no eran llevadas al campo de batalla, pero sí sabían defenderse. Mucho más que una mujer de otras poleis griegas. Mucho más que las atenienses o de otras poleis que habían en la antigua Grecia. Por lo tanto, se dice que Esparta no existía. Lo que existía era un ejército. Esparta era un ejército en sí. Esa cohesión social que lograron, obviamente, les generó una fama temible. Y si podemos... No hay que desmerecer a los otros ejércitos y a los otros famosos militares de toda Grecia, no hay que desmerecerlos. No podríamos desmerecer por ejemplo, a Pericles, que fue estratega y estuvo a cargo de la ciudad de Atenas, fue un gran reformador. Pero estos hombres vivían y respiraban, vivían y morían el ideal guerrero de Esparta. Por lo tanto, un ciudadano llegará a ser como tal
a los 30 años de edad, cuando tendrá derecho a participar en la apela y a tener su propia casa. Es decir, un hombre hecho y derecho en Esparta, recién a los 30 años, lo cual significaba participar en la apela y tener su propia casa, tener su lote, o sea, sus cleros, su parcela, y eso lo hacía obviamente digno de llamarse espartano. Entre los 20 y los 60 años de edad, el hombre prestaba servicio. ¿Ah? El servicio militar duraba eso, de los 20 a los 60 años de edad en todo hombre espartano. Era un servicio militar permanente, ¿ya? Por lo tanto, es más o menos similar a lo que podemos ver hoy día en los ejércitos modernos. La edad promedio de un hombre en armas es de los, 17, 18 años, hasta los 60 años, 59, 60 aprox, porque es la edad en la que el hombre tiene la mayor vitalidad física y mental. Por lo tanto, es un tema que ellos, con todos los conocimientos médicos que tenían en aquel entonces los griegos, lograron entenderlo fácilmente. Ahora, para mantener todo este sistema político y todo este sistema educacional y militar, obviamente que se necesitaba economía. Los pueblos no comen del maná, no están esperando que caiga el maná del cielo, como muchos creen. Para eso la economía tiene que ser algo que debe estar al servicio de un pueblo para que este pueblo pueda sobrevivir, nutrirse, tener medios. Hasta el siglo, como en todo el mundo griego, hasta el siglo VI antes de la era cristiana, la economía de Esparta estaba basada principalmente en la agricultura de la cebada, la vid, o sea, las uvas, y las hortalizas. Y también en la en la ganadería ovina, o sea, las ovejas, y la porcina, los cerdos. Pero con la gran retra de Licurgo y la expansión económica de Esparta sobre su territorio, en Laconia, obviamente que se va a ir desarrollando una expansión económica, comercial y también la expansión de la artesanía. Los espartiatas principalmente se dedicaban a la guerra y el peso de la economía no recaía en ellos, ojo, recaía en los periecos y también en los ilotas como mano de obra. Los periecos, según los antecedentes que tenemos, los periecos eran principalmente los grupos étnicos que fueron dominados por los dorios, que son quienes dieron origen a los espartanos, a la clase dominante. Los periecos no eran esclavos, eran personas libres, pero no tenían los mismos derechos que tenían los espartanos, pero eran completamente libres. Y también podían prestar servicio en el ejército, pero no como espartanos. No recibían el mismo sistema educacional. Hay que entender una cosa, los espartanos eran extremadamente recelosos con aquellos que no eran espartanos. Se los ha catalogado de xenófobos y un montón de cosas, pero en definitiva era una élite militar, y como todo militar, desconfiado. Y que obviamente dejaron sobre los hombros de los periecos y de los ilotas el desarrollo de la economía. Unos como productores, como artesanos, como comerciantes y otros obviamente como mano de obra. Ahora, el sistema de distribución de las tierras, de los cleros, de los lotes de tierra, no obstante, era bien especial. Los terrenos de cultivo que estaban en torno a la polis, eran conocidos como chora, eran propiedad del Estado, eran tierras estatales que eran divididas en lotes y asignadas a cada ciudadano, es decir, a los espartanos. Ojo, estos lotes, conocidos como cleros en la lengua espartana, se cedían para el usufructo de los y eran para el usufructo de la tierra y eran trabajadas principalmente por ilotas, es decir, mano de obra esclava o semi-esclava. Hay una discusión todavía si eran realmente esclavos o no eran esclavos. No eran esclavos. Según yo, no eran esclavos. Los esclavos estaban más abajo que los ilotas.
¿Mm? Por otra parte, las tierras más alejadas de la ciudad, específicamente en Mesenia, eran denominadas como perio, perio, perioquis, implicado al griego, el griego koiné, pero este es un griego, una versión diferente del griego que se hablaba, o sea, una variante del griego koiné, que era el que se hablaba en la península en esa época. Estas perioikis se dividían en tres partes iguales. Una parte pertenecía al Estado, la otra al ciudadano, o sea, al espartano, y una tercera a un campesino, libre, ojo, que era periego. Ahora, sabemos entonces que los espartanos vivían de la guerra, su principal actividad era la guerra y la política, y que el desarrollo de la economía, la mantención de las redes de comercio, la artesanía, etcétera, y las labores propias, las labores manuales o comerciales recaían en periecos, que eran hombres libres, pero no espartanos, y ilotas, mano de obra no esclava, sino que eran algo similar a los siervos de la Edad Media, que si bien no eran esclavos, estaban atados a la tierra. Ahora, para justamente entrar en ese tema, tenemos que entender qué son las clases, cómo estaban conformadas las clases sociales en Esparta. Primero, los ciudadanos con plenos derechos eran denominados espartiatas u homoioi, o sea, los iguales. Debían descender de padre y madre espartana, si no, no. Ojo, aquí esto en todas las ciudades, en todas las poleis griegas era igual. Hay algo que sí de Esparta es igual en todas las otras poleis. Para ser ciudadano de Esparta, para ser ciudadano de Tebas, para ser ciudadano de Corinto, para ser ciudadano de Atenas, tenías que ser hijo de padre y madre espartana, ateniense, etc. No podías ser espartano si eras hijo de extranjeros. Eso era una cuestión hereditaria. Por lo tanto, aquellos que eran espartiatas o homoioi, los iguales, que debían de descender de padre y madre espartana, debían completar un proceso educativo conocido como la agoge y participar en las instituciones políticas, como la apela, por ejemplo, y además de eso, eran los titulares de las tierras, o sea, ellos recibían los títulos de dominio de las tierras que se les entregaban, de estos lotes de tierra de los cleros, y formaban el grueso del ejército. O sea, eran una aristocracia terrateniente, pero que no usaba sus manos para trabajar la tierra, para eso tenía otro, y que además eran soldados profesionales. A diferencia, por ejemplo, de la Edad Media en Europa, en que los hombres no necesariamente tenían que ser soldados, los campesinos no necesariamente eran soldados de tiempo completo, sino que eran hombres que cuando el señor los llamaba a la guerra tenían que prestar servicio, no necesariamente siendo soldados de profesión. Ahora, los titulares de la tierra, esta casta terrateniente, espartiata u homoioi, que era el grueso del ejército, participaba en la guerra como hoplitas, o sea, los que llevaban ese gran escudo de bronce cóncavo, circular, y que era la infantería, pero también tenían caballería. Ahora, los periecos se dedicaban a la agricultura, como decía, al comercio, estaban obligados a contribuir económicamente, tenían que pagar impuestos para mantener el Estado y mantener a la clase regente, a los homoioi, y se integraban a la marina o el ejército, pero no en las mismas condiciones que los espartiatas. Aún así, no tenían consideración de ciudadanos, eso, no eran ciudadanos plenos, no tenían todos los derechos. Por ejemplo, no podían participar de la vida política. Y bueno, hasta el día de hoy un extranjero que no adquiera la nacionalidad en el país en el que llega a residir no puede participar en política. En Chile
Son 5 años para recién optar a la nacionalidad. Después de eso puede votar en las elecciones que haya, y después de 5 años más puede postularse a un cargo. O sea, son 10 años para recién postular a un cargo público, habiendo pasado ya 10 años desde su nacionalización hasta la obtención de los derechos políticos. Los esclavos o hilotas, entre comillas, eran la clase más baja de la sociedad espartana. Eran siervos adscritos al clero, o sea, eran como los siervos de la gleba en la Edad Media. Pero no podían servir en el ejército como ayudante de los espartiatas o de la marina con los periecos. A pesar de su condición de esclavo o semi-esclavo, eran propiedad del Estado. Por ejemplo, los señores feudales eran dueños de todos los siervos que tenían en su feudo. Muy, muy similar. Podía, por ejemplo, venderlos, entregarlos en parte de pago, etc. Tenemos estas 3 clases sociales, pero hay una cuarta, que eran los motaces, que eran hijos de padre espartiata y de madre de una clase inferior. ¿Qué sucedía? Estaban los partenios, que eran hijos ilegítimos de padre espartiata, o los hipomeiones, que eran espartiatas que no habían cumplido con sus obligaciones y habían perdido el estatus de ciudadano. Y por último, quienes no superaban la agogué no tenían consideración de ningún tipo y debían marcharse a la ciudad. Así de rígida. Por ejemplo, hubo el caso de un general espartano llamado Aristófanes, quien demostró cobardía en el campo de batalla y que al volver de la guerra sufrió el ostracismo. Nadie podía hablarle. Nadie, ni su propia madre. Bueno, las madres eran extremadamente severas con sus hijos, especialmente si eran cobardes. Hay relatos en los cuales las mismas madres acuchillaban a sus hijos cuando volvían como unos cobardes. Ojo, no derrotados. Una cosa es volver derrotado, y otra cosa es volver traicionando a sus camaradas, es decir, habiendo incurrido en actos de cobardía ante todos los demás en el frente de batalla. Se dice que las mismas madres espartanas acuchillaban a sus hijos para lavar esa afrenta. Aquellos que no podían estar más en Esparta por razones de deshonra, que no cumplieron con lo que la agogué les demandaba, tenían que irse a buscar fortuna en otro lado. Ahora, ya que tocamos el tema de las mujeres, el rol de la mujer en Esparta era considerablemente superior, tenían muchas más libertades que en el resto de las polis griegas. A pesar de que el sistema era extremadamente drástico, a pesar de eso, las mujeres espartanas gozaban de muchas más libertades y garantías que las mismas mujeres de otras polis griegas. La mujer obviamente no formaba parte de la vida pública en Esparta, no podía votar, no podía alcanzar el estatus de ciudadana. El rol femenino en Esparta, por ejemplo, estaba mucho más liberado en ese sentido que en el resto de las polis. Por ejemplo, la mujer espartana podía hacerse cargo de administrar la economía de la casa, cosa que en otras ciudades, en otras polis de Grecia no existía. Y también, obviamente, la crianza de los futuros ciudadanos hasta los 7 años. Ellas eran las responsables de dar un buen producto al Estado, un buen hijo, criarlo lo mejor posible, lo más severa y fuertemente posible para que ese joven se convirtiera en un espartano. No eran responsables de ninguna labor doméstica, porque esta obviamente la realizaban las mujeres hilotas, y las mujeres o hombres hilotas, pero gozaban de gran libertad social, se podían dedicar al ejercicio físico, cosa que lo hacían, tenían un físico envidiable en comparación al resto de las mujeres
el resto de Grecia a la práctica de artes como la música o la poesía, y la única exigencia que recibía del Estado espartano era la de criar hijos fuertes para después incorporarlos obviamente al ejército. El alto grado de exigencia, de disciplina y sacrificio que se le exigía al marido y la enorme importancia que se le otorgaba al mundo, en el mundo griego, al resto de las mujeres, en el caso de la espartana, podía ser considerada una mujer privilegiada para su época, ¿no? Completamente diferente a las mujeres atenienses. Estas eran mujeres que, si el marido moría en combate, ellas podían administrar los bienes de su viudo, ¿no? Y tenían la obligación de repartirlo entre los hijos, pero ellas quedaban protegidas con una importante parte de la propiedad y de los bienes materiales y económicos. Por lo tanto, hemos ido develando algunos claroscuros que tiene la civilización griega, pero también hay algunos temas que hay que entender. Por ejemplo, era muy común, y esto no tiene nada que ver con nuestras pautas morales actuales, era muy común que los jóvenes espartanos, los efebos, cuando llegaban al ejército, a los 20 años, se asociaran sentimentalmente con camaradas de armas más viejos, en relaciones homoeróticas o homosexuales, como le llamamos hoy en día, pero en realidad el verdadero nombre de estas inclinaciones, se llama homoerotismo. Era muy común en Grecia, eso no era algo visto como algo malo, lo que no quiere decir que nosotros le tengamos que dar la misma valoración que le da a los griegos, por supuesto que no. Pero sí, era, era visto como algo completamente normal que un hombre en Grecia tuviese relaciones con otro más joven, con un efebo, un joven de 20 años aproximadamente. ¿Por qué razón? Porque buscaban protección en este otro camarada, más viejo. Consejos, protección, y también, obviamente, relacionarse sexualmente. Es lógico que para nuestra concepción del mundo actual, el mundo occidental, eso no va, salvo las personas que tienen esas inclinaciones, pero este no es el caso, no estamos hablando de eso. De lo que estamos hablando es de que ese tipo de práctica era muy común en Grecia. Ahora, hay un dato muy importante y justamente a colación de eso es que les voy a presentar este librito que compré hace varios años atrás en un puesto en la calle. En un puesto en la calle, un libro usado de editorial Osprey Publishing, que es muy buena esta editorial. Yo lo recomiendo porque tiene unas colecciones específicamente sobre temas militares que son el descueve, con gran cantidad de datos importantes, muy buenos análisis y también con muy buenas ilustraciones y fotografías. Este libro se llama La leyenda de los 300, Termópilas, del historiador Nick Fields, que está publicado obviamente en Osprey. Y entre una de las cosas interesantes que me llamó la atención leyéndolo, es que, por ejemplo, anterior al gobierno de quien iba a pasar a la leyenda, Leónidas, ¿sí? Su hermano mayor había sido quien gobernó Esparta. ¿Sí? No recuerdo bien el nombre, voy a buscar acá. Déjenme buscar un poquitito porque creo que esto. El hecho es que el hermano mayor de Leónidas había gobernado la ciudad, pero lamentablemente cayó en desgracia.
se alcoholizó a tal punto de que perdió la cabeza. La leyenda dice que se cortó en pedazos de pie a cabeza, eso obviamente es una leyenda. Pero se dice que cayó en la locura producto del alcoholismo por beber vino puro. Este es un dato bien interesante. No, te sabes que la producción de vino data desde hace miles de años en la cuenca del Mediterráneo. En toda la cuenca del Mediterráneo se ha producido vino desde hace miles de años. Pero este vino era un vino con un grado alcohólico mucho más alto que el que hoy día nosotros tomamos. Por lo tanto, los griegos rebajaban el grado alcohólico del vino con agua. ¿Mm? Por lo tanto, se dice que alguien incitó al hermano mayor de, de Leónidas a beber vino puro y enloqueció. Y se dice que en el fondo Leónidas en la batalla de las Termópilas estaba pagando obviamente una, una deuda, una traición hacia su propio hermano, que le valió a él la llegada al trono. Todavía no puedo encontrar acá el nombre del hermano de Leónidas, pero debe estar por acá. No la dejé seleccionado, pero debe estar por acá. A ver. Aquí está. El hecho es que no solamente estuvo Leónidas en esta batalla. Por ejemplo, esta batalla tuvo 3 días, según Nick Fields, tuvo 3 días de duración, cuyo objetivo era el control del pequeño paso rocoso de las Termópilas. Sigue perteneciendo al ámbito de la leyenda, obviamente esto. Una lucha heroica en la que Leónidas, el rey de los espartanos, y 300 hombres especialmente elegidos murieron con valentía al intentar retrasar el máximo tiempo el posible avance de los persas. Los griegos decidieron organizar su resistencia en la llamada Puerta Central. El tercer y último día los griegos empezaron a luchar a lanza y cuando éstas fueron destruidas pasaron a utilizar espadas. Cuando éstas se quebraron persiguieron a los persas con las manos desnudas hasta que fueron aniquilados. En el fondo no solamente estuvieron ahí persas, estuvieron, o sea, espartanos, estuvieron testios, atenienses, pero la avanzada que se transformó en 300 eran varios miles que después Leónidas hizo irse a la retaguardia para ellos quedar, esos 300, en el paso de las Termópilas, haciendo de tapón para que retrasar el avance de los persas. Este es un libro maravilloso, con ilustraciones y con datos históricos que lamentablemente me fue a mí no haber anotado el nombre del hermano de Leónidas, pero sin embargo hay bastantes datos interesantes en los cuales ustedes, por ejemplo, podrían revisar. Voy a hacer lo posible por escanearlo y presentarlo como material. No es un tema lento, pero en general este libro nos ayuda a dilucidar parte del misterio que hay, de la aura semi-legendaria de esta campaña, que terminó siendo transformada en leyenda, en un libro que se transformó en película. Hay incluso películas de sátira respecto a la película de los 300. Se hizo los 300 la segunda parte, una verdadera locura. Pero en el fondo lo que tenemos acá es que los espartanos cayeron en la leyenda producto de sus hazañas, que era un ejército extremadamente temible.
pero tenían normas muy rígidas. Por ejemplo, voy a citar acá textualmente, los espartanos eran abstemios, controlaban a los bebedores de vino y no eran partidarios del culto a Dionisio, el dios de la bebida y del comportamiento desenfrenado. Era todo lo contrario al masculino control espartano. Cleómenes, ahí está Cleómenes, el hermano del rey Leónidas. ¿Cayó Cleómenes por sí mismo o lo empujaron otros al alcoholismo? Lo más probable es que el reino de Cleómenes fuera acortado por medio de un asesinato organizado y silenciado que se ejecutó siguiendo las órdenes del hombre que le sucedió en el trono de los Agíadas, o sea, Leónidas, su hermano. Es posible que cuando Leónidas llevó su pequeño ejército a las Termópilas tuviera algo que expiar en su conciencia. ¿Mm? La proporción en la cual los espartanos bebían vino era de 3-1 o de 5-3 partes. 3 partes de agua por una de vino o 5 partes de vino por 3 partes de agua. O 3 partes de vino, 3 partes de vino, claro, 3 partes de vino por 2 partes de agua y así. Cleómenes tomaba vino puro y eso lo volvió loco. Imagínense qué tipo de vino habrá sido, con un grado alcohólico mucho más fuerte que el que nosotros tomamos hoy en día. Y eso nos da a entender también la evolución de esta bebida, que es muy buena, ¿verdad? Y saludable. ¿Mm? Bueno, mis queridos amigos, voy a dejar este episodio hasta aquí. Creo que no me puedo seguir extendiendo porque este es un tema muy largo. Tal vez le podría hacer una segunda parte. Eso lo voy a dejar a consideración suya. Si ustedes consideran que merece una segunda parte, donde tenga que explicar de forma mucho más pormenorizada algunos elementos de la cultura espartana, quedo abierto a todas sus suscripciones. Y por favor, no se olviden de dar like, pulgar arriba, ahí abajo, colocar sus opiniones, comentarios y sugerencias en la caja de comentarios. Y suscribirse a mi canal Cultura Entre Guerras. Es sumamente importante que hagan difundan estos videos con sus contactos, con sus amigos, muéstrenselos a sus hijos, porque finalmente lo que yo estoy haciendo es llevar educación, es llevar cultura en tiempos de entreguerra. Ha sido un placer y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Postdata, amigos, me había olvidado de algo muy importante que es necesario. Como reflexión final, debemos entender que la civilización espartana va a colapsar. Se vio en diferentes escenarios, en un constante tira y afloja. Su núcleo rector, que era la aristocracia, esta aristocracia guerrera, militarizada, terrateniente, era cada vez más menor en tamaño en relación a los ilotas y a los periecos y estas otras denominaciones menores que habían. Por lo tanto, fue perdiendo poder, luchó de forma encarnizada contra otras polis griegas, luchó de forma despiadada y tenaz y dio un gran ejemplo al resto de los griegos al luchar contra los persas, dio la iniciativa de defender Grecia como un ethos, como un mundo, como una cultura diferenciada de los asiáticos, pero inevitablemente producto de lo rígido de sus leyes, de lo rígido de su modo de vida y de lo rígido de su selección natural. Hay que recordar que aquellos que no cumplían, los niños que no cumplían con los estándares de sanidad, eran aventados por los precipicios que se encontraban en los montes Taigetos. Por lo tanto, una sociedad que se fue encerrando sobre sí misma, producto de la rigidez de leyes extremadamente severas. Increíblemente no utilizaban monedas de hierro, no utilizaban monedas de oro, el lujo estaba prohibido por ley. Fue haciéndose cada vez más inviable y se terminó asfixiando a sí mismo. Esta es una discusión que he mantenido con algunos amigos, especialmente con Marco Vidal,
en el cual hemos concordado que sí, que una sociedad que si bien fue un gran ejemplo para Atenas, el arrojo guerrero, el profesionalismo guerrero, sin embargo terminó asfixiándose y ese es el destino de muchas sociedades que han optado única y exclusivamente por el mundo guerrero sin diversificar su forma de ser, lo cual no tiene nada de malo. Es importante desarrollar ejércitos, pero también es importante desarrollar otras áreas, cosa que los espartanos descuidaron en demasía y terminó haciéndolos colapsar y terminar siendo una atracción turística para los romanos cuando ya habían conquistado Grecia como una, ¿cómo se llama? Una provincia más del imperio y decaen definitivamente como sociedad tras la caída del imperio romano en Occidente. Por lo tanto, esa es la reflexión que me había quedado en deuda, me van a disculpar, pero a veces uno se olvida de algunos temas. Lo cual eh, dejo como tema fijado Esparta. Si es que quieren algún otro dato más sobre Esparta, lo pueden dejar en su caja de comentarios. Muy bien, y eso es todo.